capitais de que tipo? Então, há uma gestão política para ser entre isso. E essa gestão, por supuesto, que é muito tensa, que há uma tensão muito forte, porque estamos falando de prejuízos, estamos falando de custos, e nunca é muito sencillo fazer a distribuição disso com todos os interesses que estão presentes. Pero há maneiras, ou há alguns recursos disponíveis para mitigar esta tensão. Se uno tem gás natural, se uno hace a passagem ou o câmbio do carvão por o gás natural, consegue reduzir as emissões sem grandes custos energéticos. Se uno dispone do nuclear, consegue reduzir as emissões sem aumento dos custos energéticos, considerando que o nuclear é muito semelhante ou mais próximo dos combustíveis fósseis do que os renováveis. E, ao fim, a questão da eficiência energética. O problema acá desses atenuantes, destes mitigadores dos conflitos, é uma questão de ter ou não ter esses recursos. Tu tens ou não tens gás natural. Para o nuclear, necessitas de recursos políticos e institucionais muito grandes para sostener esse tipo de solução. E eficiência energética, nem todos os países detêm tecnologias, institucionalidade capazes de garantizar isso. Bueno, o que passa ao fim é o seguinte: temos um problema global, pero a solução que involucra capacidade tecnológica, instituições e recursos, a solução tem um caráter, uma natureza local. Então, esse é um dos grandes problemas. Se temos um problema global que temos que negociar, que temos que fazer arreglos, o problema é que a solução leva a ter visões muito distintas da transição. Acá, muito sencillo, em traços que são muito impressionistas, temos várias transições. Se uno imagina a transição americana, é uma transição que é muito confortável e muito cômoda em termos de segurança energética. Pero quando uno imagina a gestão dos conflitos, a gestão dos interesses, temos um forte conflito. Principalmente no Congresso e no Legislativo, ou seja, os incentivos e sanções são duramente negociados. A transição americana é duramente negociada e duramente disputada. Por supuesto que a questão china é bastante distinta. Acá temos na China uma segurança energética bajo pressão. É uma situação de segurança energética muito difícil, porque temos uma situação de aumento da dependência energética. Em este contexto, eu imagino que nuclear e renováveis entram em la solução, pero dentro de um contexto muito amplo da política global chino, onde tens nuclear e renováveis para reduzir os impactos locais ambientais, reduzir a dependência energética e, por supuesto, fortalecer a indústria de bens capital chino de tecnologias limpas. A Alemanha é uma transição profundamente radical, no qual necessita uma forte mobilização tecnológica e institucional. Por supuesto, um forte suporte, um forte apoio político da sociedade para manter a transição. Quando vamos a mirar a questão dos hindus da Índia, temos uma transição marcada por uma pobreza energética, pela necessidade de incorporar grandes parcelas da população em el mercado energético, 800 milhões de hindus que não têm acesso à energia para cozinhar ou coisas desse tipo. E também temos uma dependência energética, como é o caso chino. Bom, os russos são importantes exportadores de fósseis e, por supuesto, têm uma visão da transição energética bastante distinta. Bueno, e o Japão imaginou fazer sua transição com o nuclear e depois de Fukushima não tem mais o nuclear. Então, como se queda a situação japonesa? Então, nós vimos que esses são os 6 mais importantes países em termos de consumo energético e temos transições energéticas completamente distintas e diferentes. Bueno, acá chegamos. A transição é um processo, e a transição é um processo em aberto. Não há referências sólidas hoje, tecnológica, organizativa, institucional, do que seja a transição. Há várias transições possíveis. Isto é uma experiência em curso, um work in progress. Portanto, o contexto energético hoje
lo que la caracteriza es la existencia de incertidumbres. Y estas incertidumbres son importantes, ¿por qué? Porque hay dificultades para movilizar recursos significativos por una transición que es incierta. Hay dificultades para la expansión y para la inversión. Nosotros no tenemos modelos de negocios definidos, ni mesmo para generación, para distribución. Estamos en un momento de transición. Y, por supuesto, dificultades en la definición de definición de estrategias en ausencia de tendencias establecidas. Por supuesto que en este conceito, o dentro de este contexto, el papel de las instituciones es un papel crucial, fundamental, definitivo. ¿Por qué? Porque hay que establecer los nuevos marcos de referencia y las instituciones van a jugar o tienen un rol importante en esta definición, en este establecimiento. Hay un papel importante de las instituciones en la construcción de la convergencia y en el papel de liderazgo en la transición. Por tanto, dada a este proceso en abierto, dadas las incertidumbres, discutir la transición energética hoy es discutir las instituciones. Las instituciones tienen un papel fundamental en la transición energética. La discusión de la transición energética, como es una discusión institucional, hoy es sobre todo una discusión política, una discusión sobre la transición energética. Es una discusión sobre el futuro que nosotros deseamos, que nosotros queremos y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para alcanzar, para lograr este futuro. Es esto, señores. Y el último presentador es Gerardo Rabinovich. Recuerden que después de esta presentación daremos tiempo para preguntas y para responder estas preguntas. Está aquí, Gerardo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como breve introducción, quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí en Colombia y agradecer al equipo organizador de este evento, a Isaac Diner, su equipo, a la empresa distribuidora de Medellín, por el apoyo que ha brindado a nuestra asociación y, por supuesto, a nuestra institución que cubre las actividades que es la Asociación Internacional de Economistas de Energía, la IEI, representada aquí por muchos miembros de su consejo directivo y por su manager David Williams. A todos ellos, muchas gracias por permitir realizar este evento que sale del cono sur de Latinoamérica por primera vez y llega a esta querida Colombia con la ambición de abarcar toda América Latina. Y esta introducción viene a cuenta de la presentación anterior, donde, hace hincapié en la construcción institucional y la discusión y el debate del sector energético en nuestra región, en el cual yo voy a tratar de mostrar que es necesaria esa institucionalización y es necesaria esa discusión porque vamos en el camino contrario al deseado. Mi presentación va a tener primero un marco conceptual muy breve. Aquí Ronaldo me ha ayudado mucho con su presentación. Las principales tendencias sobre sostenibilidad en la región, las iniciativas de los organismos internacionales, las fortalezas y debilidades que tiene Latinoamérica y algunas conclusiones finales. Respecto de del marco conceptual, ¿por qué, estamos discutiendo este tema de sostenibilidad en el sector energético? Bueno, la comunidad científica internacional ha detectado y ha confirmado
luego de una cantidad de años, la Conferencia de la Tierra en Río en el año 92, Río +20 en el 2012, los objetivos del milenio y la constitución del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que nuestro planeta está sufriendo como consecuencia de la actividad humana cambios importantes que ponen en duda la continuidad de la sociedad en nuestro planeta como hoy la conocemos. El problema del cambio climático y la actividad del hombre hacen cuestionar en parte el modelo de desarrollo y el modelo social en el cual vivimos. En el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el año 2013, los integrantes de ese panel presentaron un informe en el cual confirman casi con una certeza total que la actividad antrópica, la actividad humana, es responsable del aumento de la temperatura en el planeta y de los trastornos climáticos que ello produce. Como sospecha de eso, en el año 97, los países, la comunidad internacional firmó un protocolo en Kioto, que terminó en el año 2012, en el cual algunos países se comprometían a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La terminación del periodo de compromisos en el protocolo de Kioto abre un periodo de incertidumbre que se espera que a fin de año, en la conferencia de las partes en París, pueda adoptar otra forma y tener otro periodo de compromisos. Este problema, detectado por la comunidad científica, tiene además, como había mostrado Ronaldo anteriormente, su contrapartida en el sector energético, un sector de alta variabilidad, con importantes cambios, sobre todo en los últimos meses, la caída de los precios del petróleo, el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, la incertidumbre en los mercados de energías renovables y de eficiencia energética, ponen, digamos, en cuestión muchas de las acciones que tanto los países como los organismos internacionales venían desarrollando en pos de un desarrollo sostenible. Pero, digamos, esa tensión que hay entre, digamos, el actual modo de desarrollo y las necesidades futuras generan ciertas incertidumbres. El sector energético es responsable de 2/3 de las emisiones de dióxido de carbono equivalente. De ese dióxido de carbono equivalente, el 80% corresponde a dióxido de carbono, emisiones que son alrededor de 31,7 gigatoneladas de CO2 equivalente, que, digamos, en las últimas semanas y a partir de una serie de acciones que se vienen desarrollando en los últimos años en muchas partes del mundo, fundamentalmente China. Por primera vez la Agencia Internacional de Energía en su último informe dice que en el año 2014 no crecieron las emisiones de dióxido de carbono equivalente, hecho que no ocurría en los últimos 40 años. Esto es consecuencia de una serie de incentivos hacia las formas de consumo y producción de energía amigables con el medio ambiente. El sector de producción de energía eléctrica es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y luego los otros sectores de la economía contribuyen, la industria por supuesto, y el transporte en forma importante. En virtud de estas, digamos, de estos desarrollos, se plantean escenarios. La Agencia Internacional de Energía ha planteado escenarios de nuevas políticas, escenarios de, digamos, concentración de gases de efecto invernadero en 450. Cada uno de estos escenarios implican al año 2100 incrementos de temperatura media global en el planeta. El más, digamos, ambicioso plantea en el año 2100 un incremento de 2 grados centígrados que no afectaría la vida como la conocemos en el planeta. El que es más probable es un escenario de 3,6 grados centígrados de incremento de la temperatura media global, que produciría algunos cambios relativamente importantes
En ese ambiente hay tecnologías claves, el profesor Vicalo hablaba de trade-off y de transiciones. Esta es, digamos, el fondo y la causa de por qué tenemos que emprender políticas que alienten la transición del sector energético de ciertas formas de producción y consumo de energía a otras más amigables con el medio ambiente. Y esto implica fuertes inversiones. Y entonces implica movilizar fondos que hagan accesibles esas tecnologías en las distintas partes del mundo. Las cifras son astronómicas, estamos hablando en distintos escenarios de cifras de inversión del orden de los 50 trillones, o sea, miles de millones de dólares para poder encarar esta transición que nos planteaban y para lo cual, digamos, se requiere acceso a fondos y políticas y marcos legales que acompañen. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿de qué hablamos? Bueno, acá hay una definición que a mí me pareció muy interesante, muy didáctica del profesor Solow, que esencialmente sostenibilidad implica la distribución del bienestar entre la generación actual y las generaciones futuras. Nosotros tenemos el compromiso de empezar a construir un mundo sostenible, no para nosotros, sino para las generaciones futuras. Dejar a las generaciones futuras, como mínimo, un planeta como lo recibimos, como mínimo, y como objetivo un planeta mejor. No lo estamos haciendo. Depende esa sostenibilidad del modelo productivo, no solo para mantener el nivel de crecimiento, sino para proteger estos intereses de las futuras generaciones, tanto ambientales como sociales, y abastecer las necesidades actuales. El modelo de producción actual de América Latina, en este sentido, es un modelo de producción de países periféricos especializados en producir alimentos y materias primas. Y esto no ha cambiado. Esta definición del profesor Previs, uno de los creadores de CEPAL, allá en el año 86, hoy la podemos reafirmar y validar, porque, digamos, en un reciente informe de la misma CEPAL, vemos que el 50% de las exportaciones de la región provienen justamente de alimentos y materias primas. ¿Con qué indicadores vamos a medir? ¿Cómo vamos a objetivizar esto que estamos hablando de sostenibilidad? Crecimiento económico es un indicador, crecimiento del empleo. Necesitamos darle empleo a las gentes que se van incorporando al mercado de trabajo. Crecimiento de las emisiones per cápita de la población, elasticidades del PBI, etcétera. En este sentido, América Latina no se ha comportado muy bien en las últimas 3 décadas. Su tasa de crecimiento, y estoy hablando en forma agregada, sin tratar de herir ninguna susceptibilidad nacional, pero ustedes ven digamos, en las cifras de la izquierda que la región ha tenido en promedio en las últimas 4 décadas tasas de crecimiento inferiores a las que han tenido los países de bajos ingresos, que es la columna que sigue, la de América Latina. Sí ha tenido una tasa de crecimiento, su PBI, mayor que la de los países desarrollados en promedio, pero la base sobre la que se calcula eso no es comparable. Por lo tanto, la región es altamente vulnerable a las crisis económicas globales y a las crisis ambientales. El modelo de producción, el modelo productivo de América Latina puede ser no compatible con un desarrollo sostenible. Y este es uno de los trade-off que también se mencionaban en la presentación anterior. La matriz energética de nuestra región es una matriz en promedio mejor que la mundial. Nuestro aprovechamiento de los recursos renovables, ya sea hidroelectricidad, Brasil, geotermia en México, biomasa, etcétera, supera a el promedio mundial. Es una región que tiene, digamos, un alto potencial en el uso de recursos naturales, aunque cuando vemos en cada uno de los países su dependencia de los combustibles fósiles, nos preguntamos cómo hacemos para poder diversificar esa matriz energética. Se hablaba de
el balance o del nuevo paradigma, esa transición hacia dónde nos va a llegar. La tecnología avanza y vimos también en la presentación del ingeniero Montoya los esfuerzos de EPM, y más adelante vamos a ver también algunos datos interesantes en aprovechar esas nuevas tecnologías y cómo desarrollarlas. Redes inteligentes, vehículos eléctricos, reciclaje, formas alternativas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. La región tiene un alto potencial para poder incorporar estas tecnologías, pero necesita invertir en la base, digamos, material de esas tecnologías y en recursos humanos para poder desarrollarla, y por otro lado necesita un marco legal adecuado para conseguir crear un ambiente de negocios amigable para la inversión del capital público y privado, esas cifras astronómicas que hablábamos antes. Fíjense qué es lo que pasa en América Latina en el sector energético. Estamos hablando de un nuevo paradigma de transición. Bueno, entre el año 92 y el año 2012, la región fuertemente tributaria en su producción de energía eléctrica en hidroelectricidad ha reducido la participación de la hidroelectricidad en su balance energético, que es, digamos, son las últimas columnas altas que ustedes ven por ahí. La columna azul es el año 92, la columna verde es el año 2012. La hidroelectricidad redujo su participación. También los combustibles líquidos derivados del petróleo, aumenta el gas, aumenta el carbón. Estamos en una trayectoria distinta a la que pretendemos, por lo menos en digamos, en estas presentaciones. Las energías renovables han tenido un impulso, se hacen cosas. La energía eólica, por ejemplo, en la última década ha tenido un impulso muy fuerte y probablemente siga creciendo. Pero el esfuerzo que hay que hacer para poder llegar a objetivos que voy a mostrar más adelante son muy importantes. ¿Cuáles son las principales tendencias institucionales de la región? Mayor injerencia estatal en la última década, los estados nacionales, luego de un periodo de liberalización de los mercados, han vuelto a tener injerencias importantes, no solo en el desarrollo de políticas, sino en la operación de empresas energéticas. Hay tendencias en determinados países a establecer contratos de largo plazo, lo cual parece razonable. Hay un mayor énfasis en alcanzar, digamos, un nivel de planificación de los sistemas energéticos con énfasis en las energías renovables, y se han planteado, y algunas legislaciones nacionales tienen objetivos de acceso universal, es decir, llegar al 100% de la población con energías comerciales. Bolivia plantea llegar en el año 2025 y otros países de la región, por constitución en el caso de Bolivia, y otros países de la región por legislación plantean alcanzar el acceso universal, incrementar la eficiencia energética y eléctrica, y por otro lado, el gran atractivo, yo diría, la gran zanahoria que tienen algunos países en la región, que es el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales y potenciar el desarrollo de esos hidrocarburos no convencionales en el abastecimiento del actual modelo de desarrollo. Las Naciones Unidas, a partir de, digamos, lo que habíamos comentado antes, lanzaron una iniciativa muy interesante que se llama Energía Sostenible para Todos, Sea for All, dotando de ciertos mecanismos de financiación para poder desarrollar proyectos. Ahora vamos a ver rápidamente qué proyectos se han desarrollado, y sus objetivos son alcanzar en el año 2020 en el planeta, y el hub, digamos, en esta región para canalizar inversiones es el Banco Interamericano de Desarrollo, pero llegar al acceso universal en el año 2020, incrementar la eficiencia energética en un 20% del actual, incrementar la participación de las energías renovables en la producción de electricidad hasta llegar a un 20%, muy parecido al famoso 20-20-20 de la Unión Europea, ¿no?
Se han hecho informes nacionales, yo fui el responsable del informe nacional para Argentina, que mide y evalúa el comportamiento del sector energético en diversos países y la distancia que lo separa de esos objetivos. Las distancias son importantes. Los proyectos tienen que ver con proyectos de electrificación rural, eficiencia energética y energías renovables, evidentemente viendo el gap entre lo existente y lo deseado, esto aparece como bastante insuficiente. La Organización Latinoamericana de Energía también tiene un programa con el gobierno de Canadá, planificación energética, integración y gobernanza, con sus aspectos sociales y ambientales, que abarca el periodo 2017, es decir, hay instituciones en la región que están trabajando en esa transición. Cómo se acoplan esos trabajos a las estrategias nacionales todavía no está muy definido. Hay países que tienen estrategias nacionales muy agresivas y que han sido exitosos. El caso de Uruguay, que vamos a ver, es uno de ellos. Brasil tiene alguna estrategia importante también. Y otros países que están en sus inicios y con fuertes intenciones de hacerlo, pero digamos sin encontrar la forma. Otra de las iniciativas que podemos canalizar como expresión de intención tiene que ver con el desarrollo de los lineamientos para una estrategia energética en Sudamérica que está desarrollando la UNASUR, que es una nueva institución que se creó en este siglo por temas políticos. Bueno, no voy a entrar en ese tema, que digamos tiene una serie de objetivos: seguridad de abastecimiento, promover los intercambios regionales, fortalecer la infraestructura energética, fuerte, como les decía antes, fuerte acento en la intervención de las empresas estatales, en el desarrollo de estas estrategias como guías de política y de creación de grandes campeones o grandes empresas estatales campeonas latinoamericanas a la forma de la Unión Europea también, alguna, digamos, intención de ese tipo. ¿Cómo medimos, cómo hacemos para medir el cumplimiento de la sostenibilidad? Bueno, el World Energy Council, Consejo Mundial de la Energía, tiene un informe anual que se llama World Energy Trinema, el Trinema Energético Mundial, en el cual lo que plantea es balancear tres dimensiones importantes: seguridad energética, equidad y sostenibilidad ambiental. Plantea la seguridad energética como un parámetro crítico para mantener el desarrollo económico y satisfacer la demanda. La equidad como el acceso universal a la energía física y económicamente y a los servicios energéticos. No solamente decir que la sociedad puede conectarse, sino que además puede comprar los aparatos que le permitan disfrutar de la sociedad actual y digamos, y por otro lado, sustentabilidad ambiental, minimizando los impactos. ¿Qué pasa en América Latina con estas tres dimensiones? En parte se comentó, la región tiene serios problemas para atraer inversiones, en promedio estamos hablando. Tiene un fuerte crecimiento de la demanda de energía que genera tensiones, porque ese fuerte crecimiento obliga también a la oferta a satisfacer esa demanda. Y por otro lado, una variabilidad climática que es bastante crítica y tiene que ver con los efectos del cambio climático por la fuerte, digamos, participación de la hidroelectricidad en la producción de energía eléctrica y por otro lado por la importancia en muchos países de la biomasa, es decir, tienen unas vulnerabilidades importantes en materia de seguridad energética. Su equidad es en general baja. La región tiene países con muy bajo nivel de equidad y de acceso, podemos llamar a Haití, Nicaragua como los ejemplos paradigmáticos, aunque en otros el acceso es completo, y economías, y en el área de la energía fundamentalmente, con fuertes subsidios y en algunos casos subsidios universales y generalizados que probablemente distorsionen el objetivo de los mismos. Por el contrario,
en materia de sostenibilidad energética tiene una performance bastante interesante, muy buena, ustedes lo van a ver cuando lo miden. Ahora voy a mostrar una tabla, pero en términos, y acá digamos, también es importante haber escuchado la presentación del ingeniero Montoya y de Colombia, porque en este ranking, por llamarlo de alguna forma, hay dos países de Latinoamérica que se posicionan muy bien. Uno es Colombia y el otro es Costa Rica. Se posicionan en forma global en el top 20 de la región, pero en su sostenibilidad ambiental, Colombia está ubicado en el 4º lugar y Costa Rica en el 2º. Países que tienen un incentivo muy fuerte en el desarrollo de la sostenibilidad ambiental. En el extremo opuesto, países en posición muy precaria en materia de equidad, de seguridad energética y de sostenibilidad ambiental. Nicaragua y Honduras son ejemplos claros. Y en el medio, países que tienen que luchar con esas tres dimensiones para tratar de alcanzar algún nivel de sostenibilidad razonable, digamos, entre los cuales podemos encontrar a Argentina, Brasil, en lugares que probablemente con mayores y más fuertes políticas públicas podrían tener una mejor performance. Bueno, esto lo van a tener disponible. La pobreza es una debilidad de América Latina, el acceso universal, energía y pobreza van de la mano, el acceso universal es una forma de combatir la pobreza en la región, la pobreza y la falta de acceso a la energía comercial se da fundamentalmente en la población rural, a pesar de que la región tiene un 94% de electrificación, 30 millones de personas son pobres y no tienen acceso a la electricidad, 30 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y de los cuales 21 millones de ellas son pobres. El acceso universal es un tema que no tiene relevancia importante en las agendas políticas de los países. Revisando las políticas nacionales en eficiencia energética no encontramos tampoco políticas importantes de incentivos a la mejora de la eficiencia energética, tampoco tiene instituciones adecuadas para llevar adelante esos objetivos. Los mercados en muchos casos son pequeños y no garantizan un acceso apropiado a tecnologías y equipamiento, altas pérdidas eléctricas. En materia de energías renovables, por el contrario, hay una fortaleza en la región con un alto potencial y disponibilidad de todas las fuentes de recursos, entre ellos los renovables, como en digamos gran parte del mundo la grid parity en América Latina está muy alejada de la realidad, y a ello se agrega la caída de los precios de los combustibles fósiles que genera una barrera adicional a este desarrollo. Por lo que, digamos, por ahí alguna conclusión con lo cual voy a terminar rápidamente, la integración energética es una herramienta muy poderosa para caminar en el sentido de la sostenibilidad energética de la región y proveer beneficios estructurales a los países que se vayan integrando, y en ese papel de integración los arreglos institucionales son prioritarios. La región tiene un alto grado de interconexión, si ustedes quieren, pero la energía eléctrica que se intercambia a través de esas interconexiones es muy baja. ¿Qué significa esto? Significa que el empuje, quizás multilateral, por interconectar países y generar mercados, que se dio fundamentalmente en la década de los 90, chocó contra determinadas estrategias nacionales que no han, digamos, decidido subordinar determinadas aspiraciones al bien común regional que quizá podría haber otorgado, o que seguramente los estudios muestran hubiera otorgado mayores beneficios que los obtenidos. Un caso paradigmático es la interconexión eléctrica en América Central.
Termino porque me excedí un poco en el tiempo con algunas conclusiones. La región es una región rica en recursos naturales y tiene un potencial importante para desarrollarlas. El modelo productivo de la región no es el adecuado y no ha sido exitoso para poder contrastarlo contra indicadores de sostenibilidad, como hemos visto antes, que nos permitan ser optimistas. Ese trade-off, esa transición tiene que ir acompañada no solo con una transición en materia tecnológica para el sector energético, sino también con una transición de los modelos productivos hacia modelos de mayor valor agregado y mayor desarrollo tecnológico. Los objetivos de sostenibilidad energética, acceso universal, energías renovables y eficiencia energética, en general, aquí quizás puedo hablar por mi país, que tiene elecciones ahora en unos meses, no se discute, no está en la agenda política de los países. Los candidatos a las elecciones, los dirigentes políticos, no discuten la sostenibilidad energética de su país ni de su región. Se discuten otros temas, quizá hay otras necesidades previas, pero hay que lograr, digamos, y este es un ámbito muy interesante para avanzar en el debate, que estos temas lleguen a la agenda política y a la opinión, al común de la sociedad, para que puedan avanzar. A pesar de que se han hecho progresos, se avanza en energías renovables, se instalan parques eólicos, instalaciones solares, los objetivos planteados en el año 2020 muy difícilmente se alcancen. Los mayores problemas de la región, vimos planteados por el World Energy Council, están asociados a la equidad y a la seguridad energética. En materia de sostenibilidad ambiental, la región es privilegiada. Las estructuras institucionales de la región no parecen ser las adecuadas, son en general débiles y muy vulnerables. Débiles en cuanto a la dotación de recursos que tienen para hacer avanzar sus agendas y vulnerables a los cambios políticos, obviamente, que ante otra visión cambian a esas instituciones. Existen importantes iniciativas multilaterales, pero parecen insuficientes, y la integración energética aparece como una de las herramientas más fuertes para acelerar estos procesos de transición, tratando de llegar hacia una región más sostenible energéticamente. Sostenibilidad e integración energética tienen que entrar como prioridades en las agendas políticas de los países, ya es parte de las agendas de las agencias multilaterales, tiene que entrar con fuerza en la agenda política de los países para que la región, en lugar de tener una trayectoria inversa a la que deseamos, tenga una trayectoria adecuada. Bueno, muchas gracias. We've got time for... Tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Por favor, levanten la mano si alguien quiere hacer una pregunta para que les hagan llegar el micrófono para poder traducir las preguntas. Levantan la mano, les llevan el micrófono y hacemos las preguntas. Hola. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Diana Martínez, yo soy economista de la Universidad Nacional de Colombia y terminé una maestría en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Muchas gracias a los panelistas por las presentaciones, muy interesantes. Me gustaría hacer como unos comentarios para Sergio Montoya. Me llamó mucho la atención su trabajo, el trabajo de la EPM aquí en Colombia. Básicamente quería hacer como unos comentarios. Realmente los felicito por la iniciativa de comenzar a desarrollar toda la parte de energías renovables en el país, el impulso de la empresa como tal, buscando la forma de viabilizar
ese tipo de proyectos para que sean rentables y asimismo, digamos, permitan desarrollar no solamente el sector energético colombiano, como también la industria nacional, traer nuevas inversiones y demás, además de las expansiones que tiene ahorita la EPM. Yo quería hacer dos comentarios básicamente con base en la presentación y pues el comentario de Sergio sobre qué ideas se podrían fomentar para tener en cuenta, digamos, la empresa en el desarrollo de sus negocios. Una cosa que me llamó la atención fue la parte de responsabilidad social empresarial. Si bien es cierto, este tema es bien importante para el desarrollo de las comunidades, también se puede analizar este concepto desde el punto de vista del desarrollo de la industria nacional y el papel que tiene la EPM en el desarrollo de la industria colombiana, no solamente en el interior del país, como también la promoción en el exterior. Sobre este punto, desde mi punto de vista, se puede buscar, y sé que Colombia tiene un gran potencial para que la EPM en el desarrollo de sus proyectos, no solamente en el país como también en el exterior, pueda hacer contrataciones de diferentes proveedores, de diferentes bienes y servicios nacionales, que permita la atractividad, permita las ventajas de su flujo de caja, permite unos rendimientos que sean lucrativos para el negocio del sector eléctrico, del sector de energías renovables colombiano. Sé que existe todo el potencial en la industria colombiana y eso se tiene que ver no solamente como una forma de impulsar el país, sino también como parte de la responsabilidad social empresarial. Ustedes tienen otro tipo de proyectos, tienen en El Salvador, tienen diferentes países de América Latina, tienen pensado entrar en Brasil. Entonces, uno de los retos también, no solamente para desarrollar la región, desarrollar el departamento de Antioquia, como también desarrollar el país en su industria, es hacer una parcería, hacer un convenio con las instituciones colombianas, ProExport y todas esas entidades colombianas que ayudan para la exportación de bienes y servicios colombianos, no solamente para ustedes utilizar ese tipo de suministros, usarlos en los países en los cuales tienen proyectos, como también ayudar para impulsar esos mismos proveedores en el escenario internacional. Existen diferentes experiencias en países como Malasia, inclusive en el mismo Brasil, aun cuando tenga un mundo de problemas, donde las empresas pueden desarrollar, donde las empresas privadas, para las empresas privadas resulta altamente atractivo contratar empresas nacionales, digamos, y al mismo tiempo permitirán el desarrollo de la industria nacional. Es eso y un breve comentario para no demorar el tiempo. También… ¿Podrías? Sí, voy a resumir. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dentro de nuestro marco, tuve que ser muy conciso en la presentación, pero dentro de nuestro marco de gestión de la innovación, tenemos elementos fundamentales dirigidos hacia la creación de nuevos negocios basados en la ciencia y la tecnología nuestra. Hemos creado dentro de esto el CIEN, el Centro de Investigación e Innovación en Energía, con 4 universidades de la región que busca precisamente impulsar el desarrollo de soluciones y de negocios con base en el conocimiento local. Hemos trabajado también en distintos desarrollos con industrias nacionales. Mencionaba, por ejemplo, el caso del medidor prepago. Cuando se hizo ese medidor, el objetivo no era que él produjera y que tuviera la ventaja de que EPM se volviera su comprador, sino que el elemento fundamental dentro de este desarrollo, por ejemplo, tiene que desarrollar un equipo que sea competitivo internacionalmente, de manera que su base de competitividad no sea que EPM le compra, sino que se desarrolle un producto con todas las calidades y con todos los estándares, niveles de costos y de precios que pueda ser competitivo internacionalmente. Esa es la base del elemento de trabajo que estamos haciendo tanto con las universidades como con empresas locales, buscando, como tú lo dices muy bien, es el desarrollo de la economía de la región con base en ciencia, tecnología e innovación y eliminar
de alguna manera la dependencia que tenemos de los recursos naturales. Cada que algo ocurre o con el petróleo o con el carbón o con el café, de alguna manera la economía nacional se impacta demasiado. Buscar más una economía basada en el conocimiento es fundamental para nuestra economía y lo vemos como un elemento fundamental para la empresa. Una pregunta más. I'm Lori Shell with Empowered Energy from the United States. Soy Lorin Shell de Empower Energy de los Estados Unidos. Una gran sesión. Una de las cosas más interesantes. Primero que todo, los tres de ustedes, discusiones que se manejan mucho en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no miramos al gobierno federal para desarrollar estas políticas. En el estado de Nueva York tenemos una reforma del negocio de la energía y estamos tratando de mover todo a nivel de distribución, crear el marco legal y político en el estado, tratar de crear un proceso basado en el mercado para tratar estos temas de la seguridad energética. Les recomiendo que miren el proceso que nosotros tenemos en el estado de Nueva York. Creo que es el más innovador, el proceso más innovador que está ocurriendo en este momento. Simplemente les quería sugerir eso. De lo que pasa en los países, yo quiero ensayar en mi presentación fue hacer marcos que fuesen muy grandes. Por supuesto que la experiencia americana, la experiencia europea, o mismo una experiencia alemana, es un proceso que es muy complejo. Yo creo que lo más importante para nosotros es reconocer esta complejidad y por supuesto que el caso americano es uno de los más complejos, con políticas que son, por supuesto, que están de los estados, de las provincias. Entonces hay una variedad muy grande de cosas que están se pasando. Pero yo creo que la cosa más importante que nosotros tenemos es que estas cosas que están se pasando son cosas que están en curso, son experiencias, son cosas que están amadureciendo. Yo no creo que hay una posición hegemónica, un paso, un marco de referencia y bueno, la cuestión tecnológica es esta y nosotros vamos a hacer de esta manera. El modelo de negocio de una empresa de distribución, de un utility, es una cosa definida y nos vamos a hacer como esto. Yo creo que no hay esto. Perfecto, son cosas que están pasando, que nosotros acompañamos, que va cambiando con el tiempo y reconozco, sí, que va cambiando muy rápido. Y muchas veces lo que pensamos que las cosas eran no son más. Pero yo creo que la cosa más importante es acompañar estas cosas, tentar aprender con las experiencias que están se pasando, pero reconocer que es una cosa aún todavía muy abierto y las instituciones tienen un peso muy grande. Mesmo nos Estados Unidos, em China, em Alemanha, é um processo constante de discussão. E, por suposto, que no caso americano, muita discussão política também. São visões que são distintas, que pelo mesmo se há ou não há o calentamento global, muitas vezes a diferença, mas é concreto, é objetivo esta discussão. Então, concordo com vós, muitas vezes nós simplificamos a visão de mais complexas, pero para nosotros lo más importante es esto, que está se pasando, que es una experiencia que está se pasando y podemos llegar a una solución o mismo podemos no llegar. Puede ser que no vamos a ver la transición energética alguna. Esto yo creo. Pero gracias por el comentario. Yo quisiera agregar a lo que dijo Ronaldo y a tu comentario, digamos, un tema que me parece importante. Todas estas experiencias que están ocurriendo y en las cuales el mundo está avanzando, forman parte justamente de una base de conocimiento general que yo creo que necesita ser transferida a esta región y compartida para que sean integradas a las estrategias nacionales de crecimiento y de desarrollo. Se integran también a los modelos
cuando ya hablaba de los modelos productivos, también puedo hablar de los modelos de negocios y de los modelos de negocios en cada sector de la energía. Hoy por hoy, en la región, los problemas más importantes para el sector energético están, digamos, generalizando, centrados en problemas de seguridad energética, cómo Argentina desarrolla sus hidrocarburos no convencionales, cómo Brasil desarrolla sus yacimientos de, digamos, offshore profundo, cómo México transforma su industria petrolera. Los temas que preocupan realmente a la comunidad científica internacional todavía no han permeado hacia, y hay una tensión muy fuerte entre la industria y la comunidad científica, que todavía no está saldada. Entonces, bueno, en esta presentación básicamente la idea es cómo presentar un esquema de desarrollo que sea sostenible y que permita, digamos, incorporar un nuevo paradigma energético que va a llevar, si es que alguna vez se incorpora, mucho tiempo. La experiencia de la empresa EPM es muy interesante. Hay que ver cuál va a ser su resultado cuando se transfiera a otras realidades, a otros países, a otros marcos legales, a otras condiciones de inversión, y entonces para poder protegerla es necesario una base regulatoria regional mínima que permita estos movimientos en la región y que lleve a todos los países y que sea ejemplo y modelo de desarrollo sostenible en el sector. Básicamente un poco ese es el... De esta manera damos por terminada la sesión plenaria inaugural. Les recordamos portar la escarapela durante todo el evento, ya que es la única manera que tiene el hotel para reconocer que ustedes son partícipes del quinto ELAE. La escarapela también es indispensable al momento de reclamar los refrigerios y el almuerzo. También deben llevar la escarapela a los eventos sociales. Recuerden que esta noche tenemos la cena de gala en el Jardín Botánico. Es muy importante que se presenten al lobby del Salón Antioquia a las 6:15 de la tarde para organizar la salida de los buses. Agradecemos a EPM y el Centro de Investigación e Innovación Energía 100 por ser patrocinadores fundacionales del evento, y a Terpel, HMB Ingenieros, Andesco, Canarsas, ISA, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y la Universidad Jorge Tadeo Lozano por su patrocinio. Los invitamos a pasar al lobby del Salón Antioquia para recibir el refrigerio. La finalización del refrigerio se indicará con el sonido de una campana. Muchas gracias.